Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, escucháis una voz un poco distinta porque, como podréis ver, estoy solita porque Laura no ha podido venir, ha tenido un problema y una emergencia familiar y, bueno, pues no ha podido venir. Y desde aquí le vamos a mandar un beso muy fuerte. Pero claro, es que hoy era un episodio muy especial porque es nuestro primer invitado de la temporada. Y es una invitada muy especial para mí porque es mi hermana Ana. Hola. Entonces, pues bueno, es un capítulo en el que os traemos parte de su historia como madre y que es algo que ha estado muy presente en su vida y es uno de mis referentes como madre de toda mi existencia desde que soy pequeña. Para dar un poco de contexto, porque claro, la gente no nos conoce, entonces para dar un poco de contexto, nosotros somos 4 hermanas. Yo soy la pequeña y ella es la segunda. Nos sacamos 11 años. Y bueno, yo con mi hermana mayor me saco 14. O sea, te quiero decir, hay mucho cambio generacional entre una y otra. Aún así no ha habido choques generacionales de carácter o de cosas, de ideas que no concuerden o que haya mucha brecha generacional. No. Siempre nos hemos sabido relacionar muy bien y llevar muy bien. Y es verdad, eso es cierto, que eres mi hermana, pero también eres un poco mi madre. Sí. Entonces, pues claro, al final yo, de mis grandes referentes como madres, pues estás tú. Por cómo has sido conmigo maternalmente y por cómo eres con tus hijos, mis sobrinos, que les quiero un montón. Entonces, bueno, pues nada, ahora vamos a dar paso a este capítulo, hablar de la maternidad, de tu historia con la maternidad y de que nos cuentes un poco desde dónde sale, cuándo tú entras en contacto con este sentimiento y cómo ha sido. Bueno, pues hola a todo el mundo. Encantada de estar aquí. Muy bonito lo que me has dicho. Ay. Y creo que, en verdad, siempre mi vida ha estado muy presente, la maternidad en mi vida. Desde siempre, creo. Siempre he tenido un sentimiento bastante protector con la gente a la que he querido mucho. Y pensando, creo que realmente es una figura, la de madre, que siempre ha estado en mi vida y además creo que mi vida incluso ha girado mucho a esa figura de madre. ¿No? Es como que tú en tu propia construcción de tu personalidad desde que eres más pequeña, sí. Es algo que ha sido muy, muy fuerte, que ha estado muy presente. Sí. No ha sido como que luego se ha añadido. No. Yo desde que recuerdo, para mí siempre ha estado ese sentimiento. Además, que siempre me ha gustado, o sea, siempre he tenido claro, desde que puedo recordar, tengo claro que quiero ser madre. Es parte de tu identidad. Sí, es parte de quién soy. Claro. Efectivamente. Desde antes de tener hijos. Mucho antes. ¿Cuándo? A ver, así... El primer recuerdo que yo te puedo decir conscientemente es con el parto de mi hermana Marta, que es la tercera, que va detrás de mí, con la que me llevo 8 años, con lo cual ese parto pudo ser grabado en aquel momento y aunque fuera, o sea, es verdad que fue un parto natural, donde no había epidural, donde transcurrió todo muy bien, no hubo ningún tipo de complicación y yo esa cinta cuando la vi me quedé impactadísima, me pareció algo tan bonito. Fíjate, con 8 años. Tendría un poco más, no sé, ¿qué tendría? 10 años, ponle, 11 años, no sé. Sí, pero que eres pequeña. Como era pequeña, o sea, sí. Que ya de primeras a lo mejor la reacción de cualquier otro niño puede ser como de un poco como desagradable, sí, porque al final es una situación en la que tu madre está sufriendo también, o sea, en ese momento. Pero para mí fue algo tan precioso cuando lo vi que me impactó tanto y dije, yo quiero esto. Fíjate. Yo quiero ser esa mujer que en ese momento era mi madre, que estaba ahí, digo, yo quiero ser madre así. Y a mí ese momento nunca rechacé ese vídeo, fíjate, por más que es verdad que no es un vídeo agradable a los ojos. Claro, pero nunca lo rechacé, todo lo contrario, siempre me pareció como un vídeo tan bonito, creo que es de los más bonitos que yo he visto. Qué fuerte, yo no lo he visto, ¿eh? ¿No? Nunca. Pues... Nunca. Pues lo recuerdo, fíjate, lo tengo grabado desde que mamá sube las escaleras del hospital, que ya la empiezan a grabar, todo el momento del parto, lo tengo grabado en mi retina, pero como si lo hubiera visto ayer. Qué fuerte. O sea, me acuerdo perfectísimamente. Me encantó. Me encantó. Fue un vídeo que vi y me emocionó tanto, me encantó tanto. Qué bueno. Entonces, ¿y cuándo recuerdas tú ese primer contacto con el hecho de decir quiero ser madre? Claro. Entonces, esa es la primera vez que yo sentí algo que en ese momento yo no sabía ponerle palabra, ¿no? Pero ni qué es lo que era, ni a qué, pero me encantó eso. O sea, yo lo vi y me acuerdo que lo veía porque me gustaba tanto. La siguiente vez que ya sí pude identificar más o menos un poco, ¿no? Bueno, no en aquel momento, pero sí con el tiempo he sabido identificar qué era, es cuando naciste tú. Oh,
Yo siempre he sido una persona bastante rancia, vamos a las cosas como son. No rancia tampoco. Más fría. Más fría. Pero cuando tú naciste, pues se despertó algo y entonces fue la primera persona a la que yo quería chuchar todo el rato, quería coger, quería estar con ella, quería darle 1000 besos. Y fíjate que nuestra hermana mayor, cuando me quería hacer de rabiar un poco, venía a darme besos porque sabía que a mí... Contacto justo. Tampoco no me agrada demasiado. Entonces, pero contigo era diferente, era un sentimiento... Conmigo era yo la que te decía, ¡ay, quita! Sí. ¡Qué pesada, déjame! Sí. Era así. Pero es que era un sentimiento diferente. Yeah. Incluso cuando eras un bebé, me acuerdo de llegar del colegio y tú llegabas con mamá y era un sentimiento de decir, ay, es que es mía, la quiero un poco para mí. Y cogerte en brazos y cuidarte y prepararte biberones y... Es que éramos un poco madres ya ahí, realmente. Entonces estábamos cumpliendo ciertas funciones porque, claro, además había que ayudar. En aquel momento éramos 4 chicas y había 2 muy pequeñas, Marta y tú, y las mayores teníamos que ayudar un poquito ya en condiciones, porque yo tenía 11 años, pero nuestra hermana mayor tenía 13, 14 casi. Casi 14. Entonces había que ayudar. Bueno, si yo tenía 11, no, 14. 13. Ah, vale, sí es verdad. Sí, porque si no cuadra. Ya. 13. Entonces, claro, había que ayudar un poco. Y al final a mí todo ese preparar, dormirte, y me acuerdo, mecerte en la cuna y tal, a mí me gustaba, es que yo lo disfrutaba realmente. Entonces sí que ahí con el tiempo entendí que ese es un poco el sentimiento maternal que se tiene. No era de mi hermana mayor claro. Era una relación diferente. Con vosotras, contigo quizás era más mayor también, era una relación de hermana pero con un toque muy diferente, muy diferente. Entonces, como que ese sentimiento lo he tenido más conscientemente desde que naciste tú. Y ahí tenías 11 años, o sea, Sí. tampoco eras mayor. No era muy mayor, pero es que ya te digo que un poco siempre ha estado ahí. Tú siempre has tenido claro que querías ser madre. Sí, desde que yo recuerdo, para mí era muy importante pronto. ser madre. Sí, pronto. Yo tuve a Alex con 28 años y a Ana con 30. Y siempre he querido ser una madre joven. Vale, claro. Joven entiendo que ahora es otra historia, pero sí. Joven es llevarme menos tiempo con mis hijos, entre mis hijos y yo, con menos brecha. Sí, que no haya tanta. Sí. Pero porque tu edad con respecto a la de mamá sí que ha sido muy es más parecida, claro, es más parecida a esa, sí. Claro. Y yo viendo... Claro, es que al final tú tienes la referencia de lo que has vivido. Claro. Somos 4 con mucha diferencia de edad y tú ves qué tipo de relación ha podido tener tu madre o qué cosas ha vivido en la parte que me corresponde a mí, en mi periodo, y qué partes en la que os corresponde a vosotros. Entonces yo sabía que yo quería ser joven. Claro. Era una de las cosas que lo he tenido claro siempre, y, ¿verdad? Y con respecto a tu entorno, o sea, quiero decir, eso cómo va afectando en cuanto tú vas creciendo y entras en la adolescencia y empiezas a conocer gente, a tus amigas, a tus novios, a tus tal, o sea, ¿cómo va integrándose eso? Tienen que querer tener hijos. 100%. Sí. O sea, nunca he dudado. Nunca ha habido nada... Nunca ha habido ningún momento en el que me planteara, bueno, quizás no quiero vivir una vida sin hijos. No, o sea, eran lentejas. Es que no ha habido duda. O sea, podía dudar en qué me iba a dedicar, en qué profesión iba a elegir o qué, no sé, qué autobús iba a coger. Pero jamás en mi vida nunca he dudado que yo quisiera ser madre. O sea, ¿qué quieres ser de mayor? Madre. Fíjate. Y luego lo otro. Pero madre es algo que ha estado fijo siempre. ¿Y tenías un concepto muy fijo de lo que era para ti ser madre? En ese momento. Pues, no ahora, ¿eh? Pues un poco sí. Creo que siempre he tenido claro cuál es el concepto de ser madre. Claro, cambia cuando eres hijo, cuando tienes hijos cambia. Pero sí, tengo que decir que sí. ¿Y en qué momento más se materializa todo esto? ¿En qué momento das el paso? Cuando... O sea, ¿tú conoces a Chema? Yo conozco a Chema. Yo con todas mis parejas he hablado de tener hijos siempre. Ajá. Desde que éramos muy pequeños. Entonces ha sido algo que ha estado como permanentemente en mi vida, ¿no? Yo siempre fantaseábamos con la idea de tener hijos, sobre todo con el anterior a Chema, porque claro. Bueno, también me pilló más mayor, pero... Claro. Pero... Realmente cuando conozco a Chema y empezamos una relación y bueno, pues lo típico, ya como más ¿no? En serio, ya más en serio, nos casamos y un poco reconozco que cuando nos casamos yo sentí que me había casado con el amor de mi vida y lo sigo pensando. Obviamente. Pero no, te faltaba algo. Había algo que no se había completado con la boda, o sea, es como sí, pero no termina de ser esto. No era esto exactamente. No es esto lo que quiero realmente.
Y entonces me doy cuenta de que no es eso. Empiezo a hacer unas prácticas de la carrera y haciendo las prácticas, como yo decía, prácticas con niños, es cuando yo empiezo a darme cuenta de que realmente eso que me falta es que yo quiero ser madre. Pero no es que quiera ser madre como he querido toda mi vida, es que lo quiero ser ya. Ujú. Es que ha llegado el momento. De hecho, cuando yo dejé la peluquería y volví a estudiar, uno de los motivos más fuertes que me llevó A volver a estudiar. a volver a estudiar fue cuando mi jefa en aquel entonces tuvo un bebé y yo vi al bebé en la peluquería y yo dije, yo quiero esto, pero no lo quiero así. Ujú. Y entonces eso fue lo que me llevó a volver a estudiar y a volver a buscar otras cosas que permitieran que yo fuera madre como realmente Como quería. tú querías ser O sea, madre. hasta este punto la maternidad ha estado presente siempre en mi Ha sido vida. absolutamente pivotante en la mayoría de decisiones que Sí, has tomado, ¿eh? en casi todas. Es fuerte, es fuerte. Sí. Porque claro, en todo esto, tú tomas la decisión con Chema de intentarlo, de venga, vamos a tener un hijo, tú estás en las prácticas, ¿cómo se desarrolla luego todo eso? O sea, qué pensamientos previos tienes o cómo te imaginas tú que va a ser? Como llevaba tanto tiempo imaginándome siendo madre, que realmente no hay un punto en el que digas, a ver, pero ¿cómo voy a ser? O cómo... Sino que es algo que se va construyendo, Sí. ¿no? Yo... mi persona como madre se construye a raíz de lo que yo necesito cuando soy hija. Qué bonito. ¿Sabes? Es un poco... Yo tengo muy presente a mi yo de más pequeña y me habla muchas veces... No en el sentido literal, vamos a ver. Vamos a entrecomillar, sí, No, obviamente. sino que me acuerdo mucho de frases que yo decía cuando era más pequeña a la hora de criar a mis hijos. Porque me tengo muy presente involuntariamente, reconozco, no es algo que yo haya trabajado ni que nada, es algo que está ahí y a mí me ocurre que muchas veces digo, hey Ana, acuérdate de cuando tú Qué difícil tiene que ser eso. eras esta Tiene y que ser muy decías difícil esto. acordarte de cuáles eran tus necesidades como hija, sobre todo siendo más pequeña, porque han pasado tantos años y Pues las recuerdo mucho, ¿eh? fíjate. O sea, no es una cosa... Se me han podido olvidar 1000 cosas. Pero me acuerdo mucho de muchos sentimientos que he tenido a lo largo de mi infancia y mi adolescencia. Como para luego no repetirlo. Como para intentar no repetirlo, Es ¿eh? complicado. Para intentar Vale. no repetirlo. Es un matiz. Sí, es un matiz muy importante. Pero me tengo muy presente, aunque no siempre consiga hacerme A caso. ver, bueno, también te digo, nadie consigue hacerlo todo al 100%. Pero es importante que recuerdes a esa persona, porque esa persona, que eres tú de pequeñito, te da mucha información de realmente cómo se puede estar sintiendo tu hijo En determinados momentos. y realmente te puede hacer ver que igual ese sentimiento que tú tenías realmente no era cosa de niños, era realmente Y algo para bien importante. también, o sea, cosas que a lo mejor tú en tu infancia has disfrutado, Sí, poder decir, ay, yo me acuerdo de disfrutar de esto muchísimo y proporcionarlo, que luego a lo mejor a tu hijo no le apetece y no le gusta. Pero como tener ese punto ahí de decir, ay, a mí me gustaría poder darle esto, porque yo sé que disfruté mucho de esto. sí, pero a mí me pasa más con lo que no, ¿eh? Ya. Yo lo que ellos disfrutan, yo lo disfruto muchísimo, pero cuando me encuentro en situaciones similares a las que yo vivía de pequeña y veo a ellos respondiendo de cosas similares a las que yo respondía, automáticamente me veo yo a mí respondiendo a eso y sobre todo no me veo a mí respondiendo eso, me veo a mí respondiendo eso y qué es lo que pensaba para responder eso. Ya. Entonces recuerdo esas reflexiones mías de por qué estaba respondiendo eso y digo, ostras. A ver, yo me imagino, y esto, mira, Esto es algo que Es es muy como una caja de particular. Pandora, ¿eh? Cuando nace el primer hijo, ¡pop! Se abre y entonces te empiezas a recordar cosas que hasta ahora no recordabas. claro, por eso te iba a decir, digo, porque yo ahora mismo, por ejemplo, Pero es pues, probable que cuando tú la vivas, porque tengas a tu hijo delante o a tu hija, se abra eso. empieces a recordar ciertas cosas. O te acuerdes y digas, ostras, Sí. me acuerdo de tal. ¿Y cómo fue el Pero primer para mí mi embarazo? vida como madre ha estado muy presente, entonces yo siempre he tenido claro. A ver, ¿Tú sabes ya, esta frase es de cuando distinto. yo sea madre esto no lo voy a hacer? Sí. Pues para mí ha estado presente en muchísimo tiempo. Entonces, no sé si inconscientemente mi mente ha ido guardando un montón de recuerdos de estos para decir, como quieres ser madre y es algo que es Ya. así en tu vida y vas a serlo, guarda esto porque te va a hacer falta. ¿Sabes? No sé hasta qué punto mi Puede mente ser, ha guardado esto puede ser. porque para mí la figura de la madre y de ser madre yo ha sido algo prioritario. Pues puede ser, puede ser. Entonces, hasta no sé, puede ser que haya guardado. Sí, puede ser. ¿Y tu primer embarazo? Porque claro, yo esta historia me la sé, pero... Me quedé embarazada prontísimo, reconozco. Que fue una decisión muy rápida. O sea, no hubo posibilidad de decir, Ay, ay, nos echamos para atrás, que no hubo. O sea, fue decirlo y ya estaba embarazada. Fue dicho y hecho, básicamente.
Y bueno, pues con mucha ilusión y mucho miedo también. Porque es verdad que me pasé 9 meses pensando que no se había enganchado bien y que lo iba a perder. Porque y que es una preocupación un poco común, ¿no? A lo mejor al principio, en el primer embarazo. Yo creo que sí. Yo creo que cuando te has quedado embarazada tan rápido o has tardado tanto, me refiero, el miedo puede ser por varias cosas. Puede ser porque te has quedado muy pronto, te han dicho, oye, esto no es lo habitual, que te quedes embarazada tan pronto y digas, a ver si no va a salir, ¿sabes? A ver si esto es demasiado pronto. Y además justo yo estaba con las prácticas, yo hice logopedia, entonces las prácticas eran en un centro de logopedia y había niños con muchísimas patologías. Claro. Entonces, ¿y si va a pasar algo? ¿Y si esto no va bien? ¿Y si esto no está...? Es que a ver... Claro, entonces te da mucho miedo, pero entiendo que ese miedo puede ser exactamente... O sea, el miedo puede ser el mismo por motivos diferentes. Me imagino que si tardas mucho en quedarte embarazada... También puede que te dé. Puedes tener miedo de que, ¿y si no se engancha bien? ¿Y si no se ha quedado bien? ¿Y si lo pierdo? Entonces ese miedo, yo con mi primer embarazo lo tuve todo el embarazo. Yo reconozco que ya con un barrigón yo voy a decir, ¿y si lo pierdo? ¿Y si esto no sale adelante? Sí, pero que tuviste un buen embarazo, que no tuviste... Sí, no hubo complicaciones de nada, ¿eh? No. ¿Y luego qué pasó? Luego vinieron las complicaciones. Ahora vamos a abrir la cajita de los traumas. Sí. Luego vino Alex. No, luego vino... a ver, yo pasé un embarazo normal, no tuve complicaciones. Complicaciones graves, me refiero, pues lo típico, que los ardores que tienes cuando te quedas embarazada o lo que sea, pero no tuve, o sea, un embarazo pues muy tranquilo. Y entonces fui al hospital pensando que había roto aguas y me quedé allí porque creían que sí, no se sabía bien, pero como ya estaba de 40 semanas, pues decidieron, bueno, pues te quedas. Yo tenía muchas ganas de ver a mi bebé ya. Entonces dijiste, pues venga. Y dije, pues de lujo, me quedo. Perfecto. A día de hoy diría, no, gracias, me voy a mi casa y ya vendré cuando sea el momento. Pero en aquel momento, pues bueno, las cosas también eran así. Hay que decir que de todas eras la primera que... o sea, de nuestro núcleo familiar entonces, de padres, hijos... Y ya lo estaba pasando un poco mal porque tenía muchas ganas de que naciera, no estaba ahí... Eras la primera, tampoco tenías referente previo de... ¿Sabes? O sea, que al final también eso cuenta. Y era lo que quería. O sea... Sí, pero que probablemente a mí eso me pasa ahora y yo tengo la referencia tuya y de María, que me digáis un poco cómo puede ir o no. Mira, vete a casa porque todavía a lo mejor no tal. O sea, tú en ese momento tampoco tenías un referente como para... ¿Sabes? No, también, es verdad que también hay que tenerlo en cuenta. Pero realmente me movía más estoy tan cerca de ese momento... La impaciencia. Estoy tan cerca de que se cumpla ese momento, de que empiece todo esto de verdad, de que haya una Ana de antes y una de ahora, que creo que me dejé llevar un poco también por ese momento, ¿eh? Bueno. Reconozco que viendo luego ha pasado, digo, igual me dejé llevar un poco por esa impaciencia de quiero ya verle a mi niño y cogerle y de todo. Y entonces ahí empieza un poco la primera hostia de la maternidad, de la real. No de esta que yo me había imaginado, donde yo quería ser madre, donde yo quería... sino de la que viene, de la de verdad, de la que se vive. Entonces, bueno, yo me quedo embarazada, todo va bien, llego al hospital, doy a luz. Y ese momento de dar a luz, cuando me ingresan a mí en expectantes porque yo no estaba de parto, pues lo paso allí, nada, no me pongo de parto. Y llega las 12 horas que te dejan en expectantes. Joder, 12 horas. Te dejan 12 horas porque realmente tienes que dilatar, pero en verdad no estás de parto. Yo no lo pasé, esas 12 horas no fueron... No, estás ahí. Yo estaba en una cama y ya está. Y cuando me dicen, bueno, pues no estás de parto, te vamos a provocar el parto. Vale, pues fenomenal. Me ponen oxitocina. Esto eran las 9 de la noche, cuando me pusieron a mí la oxitocina. Y a partir de ahí empieza una serie de cosas que fue una desgracia tras otra. Porque fue así, cambiaron la matrona, el turno, y me tocó una matrona que lejos de acompañar realmente un parto, lo que hizo fue traumatizar un parto para mí. Y ha sido algo que me ha costado mucho ver y me ha costado mucho aceptar que fue así y ya está, y que pues... Porque es un momento que no te devuelven. No te lo devuelven, pero es que además ¿Y no te es el momento más vulnerable que tiene una mujer, el momento en el que está pariendo. Pero si me apuras, el momento más vulnerable que tiene una mujer es cuando da a luz a su primer hijo. Porque no sabe lo que se espera. No sabe lo que es. Nunca lo ha vivido. No sabe qué es lo que va a ser, ni qué es lo que viene después, ni nada de nada. Y entonces aparece esta matrona, a mí me ponen la oxitocina y me empiezan las contracciones muy rápido. Pero la máquina de las contracciones no funcionaba bien y no me registraba las contracciones. Y entonces ya empezó las malas gestos. Pues chicas, que no estás de parto porque las contracciones no son fuertes. O sea, ya estos comentarios en los que ya te están invalidando. Lo que tú estás sintiendo no es porque la máquina no lo está registrando. Cuando luego vio que realmente sí estaba sintiéndolo, pero que la máquina no lo estaba registrando bien.
pero ya te sientes como si fueras estúpida. No sabes hacerlo, no sabes... Estás quejándote demasiado para algo que no es tanto. Estás pariendo, ¿vale? O sea, te estás quejando demasiado. A mí eso me parece tremendo. Claro, porque, o sea... pero como esas contracciones no se registraban bien, pues era como te quejas tanto para este dolor que está aquí registrando la máquina. Para aquí, esta minucia de dolor. Claro, entonces se te está dilatando a 10 centímetros y estás pariendo. Pero ahí es donde empiezas tú a dudar de ti. Ya. Y eso es un momento en el que tú estás muy vulnerable, no sabes qué va a ocurrir y una persona que es la que te va a acompañar te está diciendo ese tipo de comentarios. A mí me pareció muy desagradable. Pues total, que me pinchan la epidural porque ya me dolía mucho, en la epidural me la pinchan mal, se me sube a la cara, se me duerme la cara... Lo que se te tiene que dormir no se te duerme y la cara encima se te duerme. Toda la cara. Estabas triste de una cara. Y me dijo, ¿qué te pasa en ese ojo? Se te está cayendo. Vinieron, me quitaron la epidural, bueno, pues vale, pues ya está, pues a parir. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empezaron contracciones también mucho más rápidas, todo el rato, bueno. Y vamos al paritorio. Y en el paritorio empieza esta señora a toser. Claro, ella llevaba una mascarilla, pero yo estoy con las piernas abiertas, ella va a recibir a mi bebé, está tosiendo y hablando con otra compañera que fíjate, que es que lleva unos días, que está tosiendo, que... Y yo, en ese momento, claro, tú vas a dar a luz a tu bebé y necesitas una conexión con esa persona. Porque va a recibir... Y te estaba ignorando completamente. Es que conmigo no habló. Hablaba con su compañera, con... No sé cómo se llama la compañera, pero vamos, con la enfermera que está con ella para los instrumentos. Madre mía. Me cortó la episiotomía, fatal también. Bueno, pues vale, ya da luz, o sea, recibe a Alex, me lo pone en brazos y yo doy a luz, o sea, alumbro a la placenta porque también tienes que hacer un pequeño parto de placenta, tienes que expulsarla después. ¿No? Sí, se queda dentro es más peligroso y además hay que cerciorarse bien de que está todo limpio. Y entonces me empieza a coser y me empieza a hacer daño, claro. Entonces yo le digo, ¿me estás haciendo daño? Bueno, pues le da igual, no hay ningún tipo de empatía de nada. O sea, no hay ningún tipo de conexión de nada, Y entonces yo le pregunté, ¿me estás dando muchos puntos? Y su frase se fue, ¡buah! Más por dentro que por fuera. Y eso no responde. Claro, están a las 4 de la mañana, llevábamos un montón de rato ya, a Alex le tuvieron que monitorizar por dentro porque ya se perdía, Alex encima no estaba colocado al principio, muchos pujos que no iban donde tenían que ir, hasta que se colocó en condiciones, o sea, los anestesistas entrando, viéndome tal, luego saliendo, o sea, fue mucho trajín de cosas. Con un lado de la cara paralizado, claro, en un momento en el que ya asustada. digo, oye, se me está paralizando todo este lado del izquierdo, o sea... No sabía, nadie te explica nada, no sé, lo vi, o sea, después de este tiempo es desagradable, es un recuerdo que es muy desagradable para mí. ¿Te sentiste muy desconectada de ti? Todo desconectada. Pero no me sentí conectada ni en el embarazo. A tiempo después realmente me di cuenta de que no estamos conectados con nosotros mismos. Hay una desconexión tremenda con la parte más instintiva del ser humano, sí. Sobre todo en este caso de parir, de la crianza de los hijos, hay mucha desconexión, muchísima. Y en ese parto yo lo vi. Hubo mucha desconexión. A mí me pusieron a mi hijo... Y ese fue el primer pum. El primer hostiazo fue ese porque a mí me pusieron a mi hijo y yo no sentí tampoco un amor incondicional en ese momento. Te cuentan, ¿no? Que dices de repente, ¡ay, me he enamorado! No, yo no sentí eso. Tú sientes otra cosa. Siento una responsabilidad que me abruma. Es decir, wow, aquí lo tienes. Pero no es lo que yo me esperaba. Entonces es el primer tortazo que te pega la maternidad. Es decir, ¿puedes no sentir un enamoramiento de tu bebé? Sí, puedes, y es normal, y no pasa nada. Porque no le conoces, porque le llevas 9 meses en tu tripa pero no sabes quién es. Y ahora ese momento es el momento en el que os vais a empezar a conocer. Y si no te has enamorado a primera vista de tu hijo, no pasa nada, es válido. Es común, no pasa nada, no tienes que enamorarte de tu hijo nada más verlo. Es común, y lo que más nos es común. Es que no, es que te tiene que pasar. Pues es algo común. Y lo que sí vas a sentir es una responsabilidad muy fuerte. Que también es complicada de aterrizar. Sí. Porque no la has sentido por nada más en tu vida. Nunca. Entonces, claro, nunca. es una cosa que te tiene que inundar de... Nunca a ese nivel. Claro. Nunca. Por eso. No. ¿Y el segundo ostión que te pega? El segundo ostión... Con la lactancia también me pegué una muy gorda, porque yo quería darle el pecho, no pude, fue un momento muy complicado con Alex y realmente toda esa imagen idílica de tu bebé paseando tranquilamente por la calle se desvanece, no hay.
¿Por qué? Porque Alex fue un bebé muy nervioso, fue un niño muy, muy movido y te das cuenta de que sales de tu casa y el niño va llorando y que todo lo que te han dicho de el carrito, de tal, de no le cojas tanto, no hagas esto, no empieza a funcionar. Y aparece algo, un instinto muy grande que te dice que es que no es así. Yo que venía previamente de ser fan de Super Nanny, de ser una persona que decía, Dios, es que esta tía es una diosa de la crianza. Y de repente empiezo a ver que no lo es, que yo voy, que mi bebé necesita otra cosa, pero me dicen que no se la dé, pero yo siento que se la tengo que dar, pero no tengo referencias de personas que se la den. Yeah. Y entonces no sé cómo tengo que caminar. Y me encuentro perdidísima, pero perdidísima, en un océano sin nada de tierra alrededor, dando vueltas con una barca y decir hacia dónde tengo que tirar, con una responsabilidad que me consume entera. Y también intentando descifrar lo que estás sintiendo que tienes que hacer instintivamente y lo que culturalmente has aprendido que Exacto. se debe hacer, entre comillas, ¿no? Sí. Y eso, navegar esa discrepancia tiene que ser complicadísimo Muy porque no la duro. estás navegando contigo, la estás navegando contigo ¿Con tu para hijo? tu hijo. Con lo más importante que vas a de tu tener, vida. Entonces, ese punto, además, te tienes que exponer a muchísima crítica social, Mucho. a muchísima exposición. Cuando decides hacer caso a ese instinto, Claro, que a eso me por un refiero. poco yo sí he ido un poco a contracorriente, Sí. un poco en la crianza y en la educación de mis hijos, sí que he ido un poco a contracorriente, te expones un poco a todas esas críticas, ¿eh? Y gestionar esas críticas al principio es complicado. Hombre, Al principio es complicado porque realmente dudas de si realmente lo vas a hacer bien. porque por mucho que sea tu instinto, no Sí. tienes la garantía de que sea lo que Bueno, está... es que la forma de apagar el instinto es cuando un grupo de personas, en este caso la sociedad, te dice que ese instinto que tú tienes no está bien. Claro. Ahí lo empiezas a apagar porque te puede más la pertenencia a un grupo que el hecho de hacerte caso a ti mismo. Efectivamente. Entonces cuando dices, no, bueno, es que esto me sigue pesando todavía más, este instinto de cogerle, de acunarle, de quererle, de contacto, de, bueno, es que le vas a malcriar, me da igual, es que me puede más, pero estos son unos años, ¿eh? Entre medias nace Ana también. Claro, tú tienes luego... Otra. la segunda. Sí, con un embarazo y un parto maravillosos, un parto natural que es mi reconciliación, es el parto de mi hermana Marta, es un parto precioso donde fue todo natural, no hubo medicación, no hubo nada y es mi reconciliación con ese caos, idea. con ese caos que se hace, ¿no? Cuando nace el primer hijo es como un caos que luego hay que recolocar todo otra vez para que vaya fluyendo. Por eso dicen que una vez tienes dos, tener tres es lo mismo. No lo sé, siempre me quedaré con las ganas de tener tercero. Nunca lo tendré. Bueno, pero como que no, yo creo que a lo mejor puede ser por eso. Creo que como ya estás metido en la maternidad, eso. ya sabes cómo va, es un poco Claro. seguir el mismo camino. Creo que realmente, por lo menos para mí, el palo más gordo fue el primero. El segundo, no. Porque realmente ya estabas metido un poco, ya estás metido en la maternidad, ya sabes lo que es. Entonces, Y que al final, quieras que no, aunque sea tu hijo, es un bebé, no tiene la opción de comunicarse y decirte, oye, tengo hambre, oye, me apetece esto, oye, esto no me gusta, oye, yo soy así que por favor, yo necesito esto. Claro, interpretar y conocer a través de gestos y de conexiones y tal, cómo es tu hijo. Porque, es que esto hay que aprenderlo. Es que esto te tienes dicen, que aprender cómo es tú tu vas a hijo. saber qué le pasa. Y es que esto no es real. Tú tienes que aprender a saber interpretar todo esto porque no lo sabes desde el principio. Y te sientes una mierda. No hay dos bebés iguales. O sea, yo puedo venirte a la vez, damos salud, y yo tengo un tipo de bebé que requiere unas cosas y a lo mejor tú Pero es que aunque yo tenga dos bebés, no son iguales. no son iguales porque son dos personas diferentes. Claro, No son robots, son personas. claro. Entonces no son iguales. Y tú tienes que conocerlas y tienes que interpretar según la relación que vais generando. Entonces, esto de que tú conoces a tu bebé, tú vas a saber qué le pasa o no. Y no pasa nada. Yo soy muy defensora del, bueno, y si no lo sabes tampoco pasa nada. No eres ni peor madre, ni estás aprendiendo. Y igual que ha nacido el bebé, has nacido tú. Ya. Y esto es un momento para que tú te construyas a la vez que él se construye. Y esto es súper complicado. Es complicadísimo, macho. Entonces, a mí meter más cizaña a esto me parece un error. Mira, si no te has enamorado de tu bebé, pues no pasa nada. Si no has sentido que conoces todas las señales y que puedes interpretar todo, no pasa nada. ¿Tú crees que tuviste, después del parto de Alex, ¿tú crees que tuviste un poquito de depresión postparto? Sí, completamente. Lo tengo claro. Lo sabes ahora, pero en el momento lo sabías. No lo identifiqué como tal en aquel momento. Nadie... No, porque ¿sabes qué pasa? Que en aquel momento, hace ya casi 11 años, tampoco se hablaba tanto de estas cosas, ¿eh? Ya. No había todavía una concienciación tan grande sobre el parto, sobre la maternidad, ni sobre la mujer
en este papel de la maternidad. Sí que aunque el hijo esté bien cuidado, sí que... Bueno, que se olvida un poco, ¿no? En estos casos... Se olvidó mucho. O sea, si el bebé está bien, la madre está bien. No, si el bebé está bien, la madre puede no estar bien. Porque el cambio que ha sufrido es muy grande también. En 24 horas le ha cambiado la vida. En 24 horas ha cambiado todo. En 24 horas tiene un batiburrillo emocional y hormonal tremendo. En 24 horas su vida ha dado un giro. Completamente. Y puedes estar dolorida, y puedes haber tenido un parto malísimo, y puedes... Esto cuenta también. Pero a la vez tienes que estar atendiendo a un bebé que acaba de nacer. Y que te necesita. Y que te necesita a ti. A ti, a su madre. ¿A su padre le necesita? Sí, y lo irá aprendiendo. Pero a quien necesita instintivamente es a su madre. Y tú tienes que atender a un bebé cuando tú tampoco estás bien. Pero claro, ¿cómo vas a decir que no estás bien si tu bebé está sanísimo y es monísimo y es la alegría de todo el mundo? Molesta que tú no estés bien. Porque ¿qué más te falta? Bueno, pues a lo mejor tiempo para estar bien, ¿no? A lo mejor poder expresar lo que siento para poder estar bien. Claro. A lo mejor no sentirme mal porque no siento todas esas cosas que me dicen, tienes que sentir este amor incondicional a tu bebé, estas ganas de estar todo el día con tu bebé, pues a lo mejor no lo siento porque a lo mejor estoy muy perdida, no sé cómo hacerlo. Y esas cosas pasan. Y la maternidad es cuando llega y te cambia por completo todas esas expectativas que tú te habías creado y te dice, bueno, esta es la realidad. Y es muy bonita la realidad, pero es muy difícil también. ¿Y en qué momento llegas a término y haces las paces con el hecho de que el tipo de crianza que tú quieres está liderada por tu instinto como madre? Pues en el momento en el que hago las paces con eso, es el momento en el que me doy cuenta de que o empiezo a hacer caso a lo que yo siento que tengo que ser como madre, o los errores que voy a cometer van a ser garrafales. Y no me los voy a perdonar, porque realmente no nacen de mí. Nacen de un constructo. Nacen de lo que me dicen, pero no de lo que yo siento. Y en ese momento, cuando Alex tendría 4 años, sí, 4 años, y Ana tenía 2, ocurre un suceso en este caso en el colegio, que me sienta y me dice, a ver, ¿a dónde vamos a ir? Y ese es el momento en el que yo decido hacer lo que realmente quiero hacer. Y lo que realmente llevaba pensando hacer mucho tiempo. Y lo materializo. Y digo, me van a criticar. Soy consciente. Voy a ir a contracorriente de todo. Bien. Pero van a ser mis fallos. Los que yo voy a cometer por mí misma. Los que tú has elegido, que son tuyos. Lo que yo intento hacer es hacerlo lo que yo creo que voy a hacerlo de la mejor forma posible. ¿Soy consciente de que me voy a equivocar? Sí. Cuando mis hijos me digan, mamá, te has equivocado en esto, diré, lo siento, de corazón te digo que lo hice lo mejor que pude. Lo hice lo mejor que pude. Porque lo que no quiero... Mira, cuando Alex estaba en la guardería ocurrió algo, ¿vale? En el que yo me quería llevar a mi hijo y no me lo llevé porque no podía llevármelo, porque ahora no tocaba. Y fui en contra de lo que realmente sentía, porque tenía que haber cogido a mi hijo, haberlo sacado y haber dicho, me lo llevo porque es mi hijo. Y si tuviera que ir al infierno y el infierno fuera situaciones donde has sufrido, esta situación se repetiría en mi infierno. Bucle. Sí, porque no hice lo que realmente yo quería hacer. Estaba haciendo lo que tenía que hacer porque la sociedad decía que tenía que ser así. Y por no molestar. Y eso me arrepentiré siempre. Y cuando yo tomé la decisión de hacer lo que yo quería hacer, independientemente de que la gente pensara que estaba bien o mal, dejarme llevar por lo que yo soy como madre y como persona, y olvidarme del resto de la gente, ahí es cuando empecé a disfrutar de mi maternidad. Con todas las cosas duras que tiene, claro. Obviamente, pero ahí, a partir de que tu hijo mayor tiene 4 años, sí, empiezas a disfrutar de algo que, como hemos dicho, te acompaña desde que eres persona. O sea, sí, que te acompaña en tu identidad como Ana. Empiezo a ser esa madre. Pero es fuerte. Sí. Es fuerte que hasta que tú no te plantas y dices, vamos a ver, es que esto no es lo que... esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. No puedes responder a lo que realmente ha sido tu sueño toda tu vida. Es así. Y es triste. Pero es que no puedo ser la madre que yo sabía que quería ser. Claro, efectivamente. O sea, hasta ese momento yo no era la madre que yo he querido ser para mis hijos. A partir de ese momento es cuando soy la madre que quiero ser para mis hijos. Y a partir de ese momento es en el que digo, me voy a equivocar con mis errores, pero no con los de otras personas. Porque al final, si no, ¿qué sentido tiene? Pero hay una presión tan grande cuando eres madre de lo que tiene... Porque cuando tú eres madre, nacen ciertas cosas que no ocurren... O sea, nacen ciertos sentimientos que no los tienes antes de ser madre. Entonces, por mucho que digas, yo voy a hacer esto, no lo sabes. No tienes a tu bebé en brazos. Ni has pasado el primer año con tu bebé, ni le has conocido, ni has sabido cómo es.
A lo mejor lo que tu bebé necesita no es lo que necesita el resto de los bebés. Tienes que conocerle. Claro. Pero cuando te están diciendo esto lo hace porque es que le tienes mal criado, esto lo hace porque empiezas a dudar de quién eres como madre, de quién eres como creo persona. que la gente a veces tiene la boca muy grande y en general como sociedad creo que nos gusta mucho hablar de lo que no tenemos ni idea. Y la maternidad se critica, ¿eh? Muchísimo. Se critica Yo en redes todo. sociales eso lo veo mogollón. Todo. En el momento en el que ves a una mujer que está con su tripita, no sé qué, tal, y está, que pesa todo el día con la tripa y es como, no, si quieres se la quita. Si quieres, se quita la tripa y no te la enseña porque a ti te está molestando. O cuando estás que, ay, qué contenta estoy, o qué triste estoy desbordada, no sé qué. Hija, parece que eres la única que ha tenido hijos en el mundo. Pero da igual, porque es que si para tú ti no estás sí. con la tripa, O sea, si pero tú no estás con la tripa y estás embarazada, fíjate que despegada de la tripa que no te dice Por nada. eso. Si estás con la tripa, Todo. fíjate que pesada, todo se va a criticar. Todo. Entonces, una de las cosas que tú ya lo sabes porque te lo he dicho, es, mira, sé la madre que quieres ser, la que tú quieres ser de verdad. Porque las críticas te van a venir dadas, es que te van a venir. Da igual lo que hagas, te van a criticar. Entonces, puestos a que te van a criticar en la maternidad, en algo tan importante como es la vida de tus hijos, que es lo más importante y la responsabilidad más grande que vas a tener en tu vida, que te critiquen porque tú seas quien realmente quieres ser. Total. Porque es diferente, las asumes diferentes, las vives diferentes. Quien te quiera, quien te respete, quien entienda desde dónde nacen todas tus acciones, va a estar ahí. Y aprenderá a estar contigo. Y a marcar un límite, hasta dónde pueden entrar y hasta dónde no. Porque esto no es algo familiar, esto es algo personal. De tu marido, o del tu padre pareja, de sus hijos, sea, sí. o del padre de los niños, con los niños. No es algo que tenga que tener una decisión consensuada. No. Y hay que mantener ahí una línea. Pues ya está. ¿Te vas a equivocar? Claro que te vas a equivocar. Sí, señores, todo el mundo se equivoca. Bienvenidos a la vida. Es que es así, entonces no podemos... Pero por algún Porque motivo... ha habido mucha presión con ser unos padres perfectos, que atendamos emocionalmente, que queramos emocionalmente... O sea, que nuestros hijos no tengan carencias de ningún tipo, no vayan a tener traumas, por supuesto que no. No los nuestros, por favor. Que hagan actividades extraescolares, pero que ellos quieran hacer esas actividades... Que tal. Sí, que sean perfectos, sean robots. Oye, una perfectitos. presión... No, y una presión a las madres y a los padres de decir, somos personas, Y cuidado también con la imagen que le damos a nuestros hijos de esa perfección. Porque si tú eres así, el listón que le pones es altísimo, nunca va a ser suficiente para él. Y se va a sentir insuficiente toda su vida. Toda su vida. Entonces, equivócate, pide perdón, agáchate a su nivel y diles, mira, me estoy equivocando, soy consciente, lo siento muchísimo, vamos a intentar arreglar esto, pero sé persona. Sé persona. Como harías con cualquier otra persona de tu vida. Son niños, pero son personas. Y se merecen el mismo respeto que cualquier amigo, la misma atención que cualquier persona. Y si tienes que pedir perdón, pídelo, ya está, no pasa nada. Pues sí. Pero pues muy complicada la maternidad. Mira, yo siempre hay una cosa que digo, la maternidad te da todo y te lo quita. Y te quita todo. Y no te avisa. Y luego te lo desordena y te lo vuelve a colocar distinto y dices, ¿y dónde está? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Qué es esto? No lo reconozco, sí, ¿no? Y te tienes pero que es algo familiarizar con como eso. muy brusco. Es como que vienen los muy bebés... rápido, ¿no? Como muy pum, de repente. Sí, y vienen y te dan todo, todo el amor, todo el cariño, todo. Pero también te quitan muchas cosas, Y no son los niños, es la maternidad, la figura de la maternidad. Es... Luego eliges trabajar, ¿no? Ya. Eso es otro Ahí tema. ya van ahí entrando cosas que... También conflictivo. Y yo creo que es un momento de tener que tomar decisiones que ya no dejan de afectarte solamente a ti. Entonces, claro, entra en juego que las decisiones que tomas irremediablemente van a tener un efecto sobre tus hijos. Entonces quieres minimizar el efecto negativo sin a ti perderte del todo de por medio. Vas a perder. Es una cosa rarísima. Pues asumir que vas a perder. Claro. Si eliges quedarte con tus hijos, vas a perder poder realizarte en tu vida profesional. Pero si eliges realizarte en tu vida profesional, vas a perder momentos con tus hijos. parte con tus hijos. Claro. Vas a perder en las dos. Entonces, puestos a perder, pierde con lo que tú más en sintonía estés. te encuentres. Sí, totalmente. Porque vas a perder igualmente. Entonces, sé tú en todos los ámbitos, porque así las equivocaciones que tengas no te van a pesar. Claro. O no tanto, por lo menos. Sí. No te van a pesar tanto, porque vas a poder sentir un arrepentimiento sincero. Pero si no, es complicado. Entonces, bueno. Me ha encantado hablar de esto. Bueno, es que yo contigo ya he hablado tantas veces de esto porque me encanta. Me encanta. Podríamos estar muchas horas, ¿a que sí? Sí, me encanta, a mí me encanta. Además, con lo que hablamos. Ya, y además, por muchos detalles más aparte y todo, pero no sé, es un tema que además es importante y quiero además cerrar el capítulo así porque es como muy cierre del momento. Y es que el día que yo tuve la idea de hacer el podcast, la primera persona a la que se lo conté fue a ti.
porque te gusta mucho hablar, porque Sí, me gusta. siempre tenemos muchas conversaciones así como muy y tal, y yo pensé, no estaba definido el concepto, no había nada, pero yo me acuerdo que yo pensé, mi hermana Ana tiene que venir. Y yo quería venir. Y me acuerdo que te lo dije y te dije, no sé si la primera, no sé, pero yo me ¿En imagino algún esto momento? en algún momento hablando contigo. Porque sí, porque me viniste a la cabeza y dije, sí, por algún motivo. Lo hemos materializado. Sí, lo hemos materializado. Y luego de aquí ya sí que cierro, quiero hacer una petición a todas las personas que se plantan en el hospital a ver a las madres que acaban de parir. No vayáis, por favor. No vayáis al hospital. O por lo menos preguntar qué quieres hacer tú. Sí, fuera del libre de juicios completamente. ¿Qué quieres hacer tú? Porque es muy molesto, porque es un momento súper vulnerable, porque están agotadas, Sí, porque se tienen que familiarizar con el hecho de que tienen un hijo, sí. ¿vale? Puede algo haber sido un nuevo. parto muy bueno, Da igual, da igual. puede haber sido un parto horrible, o sea, no lo sabes. Entonces, esto de que esté entrando aquí todo el mundo como si fuera la pensión Loli, Es un error, ¿eh? ahórratelo, quédate en tu casa y ya irás a ver, será por tiempo, que ya irás a ver al Si el niño, bebé ya irás te va a durar toda toda la vida. O sea, relax. Entonces, hay Relax. tiempo para ver a ese bebé, hay tiempo para quererle, hay tiempo para cuidarle, porque ese bebé luego será un niño, luego será un adolescente. Entonces, esa luego- prisa tal, no pienses en ti, porque es egoísta. Realmente es egoísta. por tu prisa y por tu tal, y quiero ver y quiero... Ya, pues que esto no va de ti. No. Va de de la madre y de su hijo. Es así, no es va así. de ti. Mm. Entonces, quédate en tu casa. A no ser que te digan, oye, quiero que tú Quiero que vengas, específicamente tú vengas. Es otra historia. Pero si no, quédate No, en tu casa. yo creo que es Por mejor favor. respetar esos momentos, son muy complicados. Hay ¿eh? estamos en constante reeducación y esto es algo que es verdad que a lo mejor yo creo que sí que puede estar cambiando, Sí. pero necesita mucha reeducación porque todavía hay mucha gente que tiende Necesita a eso mucha rápido. reeducación todo lo del que es la maternidad necesita un cambio de... De perspectiva, Sí. de ojos con lo que se mira. Sí. Y yo creo que vamos en ese camino, pero como todo va despacio Va despacio. y bueno, pues llegaremos, pero está bien que se reivindique porque es verdad. Dejar de criticar tanto a las madres, por favor, que cada uno haga lo que quiera. Y que son madres que tienen un instinto, que se conecten con él y que sepan... Dejar que se conecten Sí, con su instinto, por efectivamente, que favor. no haya tanta opinión, No, opinión, si opinión, da la opinión. teta, no critiquéis la teta. Si da el biberón, no critiquéis el biberón. Si está haciéndolo lo mejor que puede con las circunstancias que tiene. Entonces está aprendiendo a ser madre. Hay que dejar tiempo para que se aprenda a ser madre. Esto no Nos es una tenemos cosa... que relajar todos un poquito. Sí. Venga. Mira, el otro día había... Bueno, ya termino. Vale, vale. El otro día vi un vídeo de un niño que decía, a veces las opiniones de la gente hacen tanto daño que debería de estar como prohibido, ¿no? Opinar. Y me parece acertado en el sentido de... si lo que vas a decir no suma realmente, o sea, Cállate. ¿a ti qué más te da, no? Pues si no suma y no te han pedido opinión expresa de algo, déjalo. Sobre todo... Intenta pensar siempre bien. En vez de pensar, ay, fíjate lo que está haciendo, intenta pensar, lo está haciendo lo mejor que puede. Es que igual cuando llega a su casa se echa a llorar, porque está fatal, porque no sabe qué hacer con ese bebé, porque no sabe qué hacer con el hijo, porque está entrando en una etapa de la adolescencia donde llegan otros problemas diferentes. No lo sabes. Entonces, intentar pensar bien siempre por defecto. Deberíamos hacerlo. Es así, sí. Pues nada, me ha encantado Bueno, que estés muchas aquí. gracias. Volvemos a hacer un llamamiento a nuestra querida Laura, que Sí. estarás en el siguiente episodio porque te queremos mucho. Y pues nada, que aquí nos despedimos y que me ha Sí, encantado que un estés. placer muy, muy grande. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Te has pasado bien? Mucho. Pues nada. Bueno, Volverás gracias. otra vez. Sí. Chao. Adiós.